A ver, muchachos, vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada, o bueno, en la clase anterior, en todo caso. Bien, trabajamos algunas terminologías que se utilizan bastante en genética y analizamos, por ejemplo, dos ovinos, ¿no? Un ejemplo en el cruzamiento, ¿se acuerdan? ¿Por qué hicimos esto? Hicimos esto para poder familiarizarnos con los términos que se emplean en genética, ¿no? Hablamos de que si dos ovinos se van a cruzar de diferentes rasgos, uno de pelaje corto, otro de pelaje largo, esto era posible porque en las células sexuales, producto de la fecundación, ellos iban a traer el material genético, el cual se iba a juntar en el resultado de la fecundación que viene a ser el cigoto. El cigoto es el producto que se obtiene después de la fecundación del espermatozoide con el óvulo o con el ovocito. Y ahí encontrábamos un primer término que era un segmento de todas esas informaciones que lleva el macho en su célula sexual masculina, un pedazo de información, un segmento a la cual nosotros le habíamos denominado el gen, ¿no? Entonces, el primer término, si queremos hablar de genética, el primer término era saber qué cosa era un gen. Un segmento de ADN con información para una característica. Se representan con letras del abecedario, ¿no? Las letras representan a los genes. Después de eso, vimos que producto de la fecundación, la primera generación saldría con pelaje largo. Entonces ahí habíamos visto que habían dos alternativas, uno pelaje corto, otro pelaje largo, y al pelaje largo le colocábamos la letra mayúscula denominándolo dominante. Y al pelaje corto, como no pudo manifestarse en la descendencia, le habíamos llamado recesivo, ¿cierto? Ellos, ¿dónde están? Ellos van a estar presentes en el material genético, en los cromosomas. Ahí se van a encontrar tanto el alelo dominante como el alelo recesivo. Que para este caso, el dominante lo está trayendo la madre, ¿no? La madre de este ovino. Y esas alternativas o variantes, ¿no? Que eran pelaje corto y largo, nosotros le habíamos denominado alelos. Alelos, ¿no? Era el segundo término que teníamos que conocer. Los alelos son alternativas, variantes, opciones que tiene un gen para determinar una característica. ¿Dónde se encuentra? En los materiales genéticos, ¿no? Los cromosomas, el ADN. Y teníamos dos tipos, los dominantes y los recesivos. Acá hay un error, ¿verdad? Claro, los recesivos se representan con letra minúscula, no con letra mayúscula. ¿Está bien? Bueno, el resultado era que el ovino tenga un dominante y un recesivo. Y si el resultado era que tenga un dominante y un recesivo, entonces el producto de esa combinación se llamaba el genotipo. El genotipo era la combinación de los dos, eso es lo que habíamos visto. El genotipo también se puede definir como el conjunto de genes de todo un individuo. Y vimos que podrían haber tres posibilidades. Si los dos alelos son dominantes, a él se le llama puro dominante o también se le puede llamar homocigote dominante. Si los dos son recesivos,
se le puede llamar homocigote recesivo, o también en los problemas me lo mencionan como puro recesivo, homocigote o puro recesivo. En cambio, si tiene un dominante y un recesivo, ahora se llamaba heterocigote o híbrido, ¿no? O híbrido. Ahí está. Pero si tomábamos en cuenta otro tipo de rasgo, por ejemplo, hablamos de todo ese conjunto de rasgos físicos, todo ese conjunto de rasgos físicos era llamado el fenotipo, ¿no? Cuando vemos todo el conjunto de rasgos físicos de un individuo, a eso se le conoce como el fenotipo. Y bueno, el descendiente tiene su propio genotipo y su fenotipo. El fenotipo es el pelaje largo, ¿no? Y el genotipo es heterocigote. Eso es, ¿no? Eso es. Pero el espacio que ocupaba un alelo, un gen alélico, porque esto se llama gen alélico, ese espacio físico se conoce como locus, ¿no? Locus. El locus era el espacio físico que ocupaba un alelo. Si hablábamos del conjunto, el conjunto se llama loci, ¿no? Loci. Bueno, y eso fue lo que conversamos respecto a los términos, ¿no? A los términos que nosotros utilizamos para determinar precisamente, y hablamos de este personaje, Mendel, ¿no? Un monje austriaco que trabajó en su monasterio haciendo polinizaciones con la planta de arveja. Pero ¿cuáles fueron sus experimentos? ¿Te acuerdas? Claro, él obtuvo hice un cuadro en la anterior clase, un cuadro donde estaban las características de las plantas de arveja. Quiénes eran dominantes, quiénes eran recesivas. ¿Cuántas características trabajó Mendel? 7. La altura del tallo, posición de la flor, color de la flor, color del fruto, textura del fruto, color de semilla y textura de la semilla. 7 características estudió Gregor Mendel en la planta de arveja. Veamos cómo fue su experimento. Su experimento consistió en cruzar una planta que tiene semilla amarilla con otra planta que tiene semilla verde. Pero acuérdate que ambas eran puras. Ambas semillas que Mendel cruzó al inicio eran puras. Y cuando él cruza estas dos plantas, no, porque las semillas habíamos dicho que no se cruzan, en realidad lo que se cruza son las plantas a nivel de la flor. Entonces, si yo coloco amarillo con verde, es porque la planta que da semillas amarillas poliniza a la planta que da semillas verdes. Y el resultado eran todas amarillas. Y Mendel se atrevió a decir que en la primera generación el amarillo es dominante y el recesivo es el verde. Él no lo llamó gen, acuérdate que Mendel llamó factor. Hay un factor dominante que determina el amarillo y hay un factor recesivo que determina el verde. Luego, ¿qué hizo Mendel con esta primera generación, la F1? También volvió a cruzar 2 de la F1 pensando obtener puros amarillos. Pero la gran sorpresa, ¿te acuerdas? Fue que se obtuvieron por cada 3 amarillos, 1 verde. Eso fue lo que nosotros habíamos visto, ¿no? ¿Y qué pasó cuando obtuvo 1 verde? Bueno, él tuvo que, de alguna manera, hacerlo esto matemáticamente. Y encontramos que al inicio él estaba cruzando puros. Y como él estaba cruzando puros, al primero le corresponde homocigote dominante y al segundo le corresponde el homocigote recesivo. Entonces, muchachos, en este tablerito de Panet se aplicaba un principio importante, que era el principio de la segregación, conocido como primera ley también, ¿sí? Conocido también como la primera ley. Entonces, cuando tú hablas de la segregación, esto es considerado como el segundo principio mendeliano, o también le pueden llamar la primera ley de Mendel,
donde consiste en que va a separar los alelos. Vamos a ver que él separa los alelos, dos recesivos, y acá separa dos dominantes. Él hace segregación y el otro también. Y al combinar, obtenemos que todos los resultados salen heterocigotos. El 100% de la primera generación en cuanto a su genotipo era heterocigote. Pero en cuanto al fenotipo, todos eran de color amarillo. El 100% eran de color amarillo. Eso fue el resultado que encuentra Mendel en su primera generación. Esa fue la explicación de por qué le salen todos amarillos. ¿Está bien? Profe, si esto es el segundo principio, ¿cuál era el primer principio? El primer principio, recordarás que era el principio de los factores que están en parejas. Sí, estos factores están en parejas y por acá tenemos también factores en parejas. Ese es el primer principio. Luego, cuando volvió a cruzar, ya no cruzó puros, lo que cruzó fue híbridos o monohíbridos o heterocigotes. Y cuando él cruza, también utiliza un tablero. Otra vez el tablero de Panet, donde va a aplicar su segundo principio o primera ley. ¿Qué hace con los factores? Se separa. Un dominante, un recesivo. El otro también, un dominante, un recesivo. Y a cruzar, tenemos un puro dominante, un heterocigote, otro heterocigote y un puro recesivo. Si queremos hablar del genotipo, nosotros podemos decir que el genotipo que arroja la segunda generación es 25% homocigote dominante, 50% heterocigote y el otro 25% homocigote recesivo. Eso es lo que da como resultado la segunda generación. O podemos decir que es un cuarto, un medio, un cuarto. O la relación 1-2-1. Esa es teoría. No te olvides que cuando se cruzan dos heterocigotes, se obtiene un puro dominante, dos heterocigotes y un puro recesivo. Pero si hablamos del fenotipo, en cuanto al fenotipo, encontramos que hay por cada 3 amarillos, hay uno de color verde. Así es, por cada 3 amarillos, hay uno de color verde. 75% de la generación es amarilla y el otro 25% es verde. Eso es lo que podríamos ver como resultado de la segunda generación. Acá encontramos el 75% es amarillo y el 25% es verde. Es el resultado que se obtiene de esta segunda generación. Y ahí fue, ¿no?, donde lo habíamos dejado. Acá podemos ver, muchachos, 3 principios. El primer principio es que los factores están en parejas. El segundo principio es que los factores se segregan cuando se tienen que formar gametos. Y el tercer principio es la dominancia, que cuando hay dos factores diferentes, uno domina al otro. Así es. Ahora tenemos que ver otro cruzamiento. ¿Ya? Eso es para que más o menos recuerdes lo que nosotros hemos trabajado. Ahora por aquí vamos a revisar otro cruzamiento. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ya. Entonces voy a colocar acá un cruce que también ustedes tienen que conocerlo, que se conoce como el cruce de prueba. ¿Ya? El cruce de prueba. Esto también en los exámenes te piden que tú tengas el concepto de qué cosa es un cruce de prueba. ¿Cuándo se realiza un cruce de prueba? ¿No? Entonces acá vamos a hacer un ejemplo. El cruce de prueba, vamos a poner, se utiliza para determinar el genotipo de un dominante. Sí, así es. El cruce de prueba, vamos a colocar, se utiliza
¿ya? El cruce de pruebas se utiliza para determinar el genotipo de un dominante. Sí, para determinar el genotipo de un dominante. ¿Cómo es eso de el genotipo de un dominante? Bueno, cuando hablamos del genotipo de un dominante, cuando nos referimos al genotipo de un dominante, vamos a poner el siguiente caso. Si yo te digo, hay una semilla amarilla, ¿tú podrías saber su genotipo? Profe, si yo tengo una semilla amarilla, no podría saber su genotipo. ¿Por qué? Porque esa semilla amarilla, ¿qué podría ser? Podría ser que sea un puro dominante o podría ser que sea un heterocigoto. O sea, hay dos posibilidades. Yo no sé cómo es esta semillita, pero sé que es amarilla, su fenotipo es amarillo, pero pueden ser su genotipo homocigote dominante o puede ser heterocigote. Es ahí donde se realiza el cruce de prueba. ¿Cómo es eso? A ver, si nosotros tenemos una semilla amarilla, ahí está, una semilla amarilla, la vamos a cruzar con una, siempre se cruza, muchachos, con un homocigote recesivo. Con un homocigote recesivo. ¿Cuál sería el homocigote recesivo? Obviamente el homocigote recesivo tendría que ser el verde, ¿sí o no? Claro, si yo estoy diciendo que voy a cruzar una semilla amarilla, el cual no conozco su genotipo, no sé con exactitud qué genotipo tiene, entonces la tengo que cruzar con una semilla de color verde. ¿Y de la verde puedo saber su genotipo? ¿Qué dices? ¿De la semilla verde yo puedo saber su genotipo? Sí, claro. De la verde, su genotipo es homocigote recesivo. Excelente, muchachos. Entonces, cuando cruzamos a esta semilla amarilla, que no sé cuál de los dos genotipos tiene, vamos a encontrar dos situaciones. O sea, puede ocurrir dos casos. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso que pueda presentar es el siguiente. El primer caso sería que la F1, la primera generación de ese cruzamiento, puedan ser todas amarillas, ¿sí? ¿Qué pasaría si la F1, muchachos, me sale que todos son amarillas? ¿Podré ahora sí saber cuál es el genotipo de esa semilla inicial? ¿Ah? ¿Qué dices? Claro, ahí tendría que ser homocigote dominante. Excelente, claro, muy bien. Si todos salen amarillos, entonces ni qué decirlo, profe. Si la F1 sale todo el 100% amarillo, quiere decir que esa semillita que era la interrogante es igual a un heterocigoto, o perdón, a un homocigoto dominante. Así es. Pero puede darte un segundo caso. ¿Ya? Un segundo caso. Y este segundo caso sería que en la primera generación, no solamente tenga amarillos, sino al menos tenga uno verde. O sea, quiere decir que en el segundo caso, yo voy a tener que la primera generación, algunos salen de color amarillo y otros salen de color verde. Claro. Esa es otra posibilidad. Y si esta es la segunda posibilidad, entonces, ¿qué cosa es lo que diríamos? Si esta es la segunda posibilidad, muchacho, diríamos lo siguiente, que la interrogante sería igual a heterocigoto. ¿Sí o no? Heterocigoto. Así es. Sería heterocigoto. Pero hay un pequeño inconveniente, que hay chicos que me preguntan, profe, si se cruza él con él, ¿no? O sea, si en todo caso él hubiera sido heterocigote y él es homocigote recesivo,
Cuando yo cruzo estos dos, a mí me salen dos heterocigotes y me salen dos homocigotes recesivos. O sea, cuando tú haces el tablero, este es el resultado. Este es el resultado que te da cuando tú cruzas ellos dos. ¿Sí? ¿Y por qué en el resultado me sale 3 amarillos y un verde? ¿No debería salirme 2 amarillos y 2 verdes? Eso es lo que muchos alumnos me preguntan. Pero ¿sabes cuál es la respuesta? La respuesta es que no siempre te va a salir 2, 2. No, no siempre. Esa es una probabilidad. Puede ser que te salga 3, 1. ¿Sí? Pero, profe, acá sale 2, 2. Sí, pero es que esto es un cuadro de probabilidades. En la práctica, de repente no te va a salir esa cantidad. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que en un matrimonio su primer hijo salga varón o mujer? Un medio. O sea, profe, si un señor tiene 8 hijos, se sobreentiende que 4 deben ser varones y 4 deben ser mujeres. Sí, pero en la práctica ¿se cumple eso? No. Puede ser que el señor tenga las 8 mujeres. ¿Sí o no? Claro. Claro, eso es lo que nosotros podríamos decir. Que esto es la primera generación, ¿eh? Ojo, no, esta es la primera generación, esta es la F1. Estoy poniendo el caso, estoy poniendo la situación en que nosotros hemos dicho que él tendría que ser heterocigote. Entonces, si él es heterocigote y se cruza con un homocigote recesivo, nosotros vamos a obtener 2 verdes, 2 amarillos en el cuadro de probabilidades. Pero en el resultado a mí me sale 3 amarillos y 1 verde. Entonces muchos alumnos dudan y dicen, profesor, ¿no debería salir 2 amarillos y 2 verdes? No, puede ser que no salga. Sí, puede ser que no salga. Por eso ten cuidado. Si te viene un problema de este tipo, ya sabes que no necesariamente se cumplen 2, 2. Profe, y entonces en un matrimonio, ¿por qué dicen que la probabilidad de ser varón o mujer es un medio si al final un matrimonio puede tener 6 mujeres? Es que para que se vea ese tipo de un medio, tendría que tener una cierta cantidad de descendientes. Por lo tanto, si este señor hipotéticamente tiene 30 hijos, lo más probable es que por ahí salgan 12 mujeres, 18 varones, o 13 mujeres, 17 varones, y así, casi 50-50. Pero como son cantidades mínimas, entonces no se ve pues ese tipo de probabilidad que nosotros decimos 2 a 2. Por eso que cuando se ve genética en la práctica, se usan especies que tengan bastantes descendientes. En animales se usan cuyes, ¿no? Se usan bastantes cuyes. Como se reproducen rápido, ahí es probable que nos dé un gran número de descendientes, ¿no? Se ven cuyes. Listo. Ahora, si en el examen me dicen, si yo tengo el siguiente genotipo y te da por ahí un genotipo con 3 genes y se realiza el cruce de prueba. Si se realiza el cruce de prueba, entonces tú ya sabes que tienes que cruzarlo con un recesivo para todo. Esto es cruce de prueba. Que lo cruces a cualquier genotipo con un puro recesivo para todos los genes. ¿Entendido? Eso es lo que te piden. Por eso en los exámenes a veces te piden que realices cruce de prueba. Es parte de la teoría que tú tienes que saber que es un cruce de prueba. ¿Ya, muchacho? Listo. Muy bien. Ahora pasamos al cuarto principio. A ver, ¿hay consultas? A ver, pregunten. Listo, pasamos al cuarto principio, muchachos. En el cuarto principio mendeliano, también le llaman segunda ley, sí, también le pueden llamar segunda ley. A él se le conoce como la distribución independiente, ¿sí? O segregación independiente.
el cuarto principio mendeliano, estamos continuando lo que nos habíamos quedado, el cuarto principio mendeliano se le conoce como la distribución independiente. ¿Ya? Acá es donde se genera un tablerito de 4×4. Sí, pero no es nada complicado si tú tienes la teoría del cuadro pequeño. Sí. No se te hace complicado si tú conoces el cuadro pequeñito. ¿En qué consiste la distribución independiente? En que Mendel ahora trabajó con dos factores hereditarios, o sea, trabajó con dos genes. El factor A, que determina color en la planta de arveja, ahí está, y también trabajó otro factor, pongamos de ejemplo el factor B, que trabajó textura. Ahí está, trabajó textura. Entonces, ¿qué se encontró con respecto a estos dos factores? ¿Qué se había encontrado con respecto a estos dos factores? Que en el caso del factor A, encontramos acá dos. El dominante que quiere amarillo, ¿no? El que está presentando el rasgo amarillo, y el otro, el recesivo, que determina el factor del verde. Ahí está, del verde. Amarillo y verde. ¿Está bien? Sin embargo, para textura también sabemos que la planta de arveja tiene dos alternativas. Tiene las alternativas lisa, ¿no? Textura lisa, y también tiene textura rugosa. Ahí está, lisa y rugosa. Listo, entonces, ¿qué hizo Gregor Mendel? Gregor Mendel empezó a cruzarlos. Sí, Mendel empezó a cruzar a ellos, ¿no? Pero utilizó otra vez el cruce de puros. Otra vez Mendel realizó un cruce de puros, pero ya no eran puros para un gen, ahora eran puros para dos genes. Por lo tanto, él cruzó un puro dominante para A y para B. Ahí está, él es un puro dominante para A y para B. ¿Con quién lo cruzó? Con un puro recesivo, también para A y también para B. Así es, ese fue el cruzamiento que hace Gregor Mendel. ¿Y cómo sería su fenotipo? Su fenotipo de un puro dominante para A y para B. El fenotipo de él, ¿cómo tendría que ser? El fenotipo de él, muchachos, tendría que ser, ahí está, amarillo y liso. Amarillo y liso. ¿Y cómo tendría que ser el fenotipo del otro? Claro, el contrastante. Él es, muy bien, verde y rugoso. Ahí está, miren. Dos individuos que tienen fenotipos distintos, pero que ambos son puros. Ambos son puros. Y son puros para dos factores, para dos genes. Es ahí, muchachos, es ahí donde se genera un tablerito de 4×4. Sí, acá se genera un tablerito que va a tener 4 filas y 4 columnas. Y en total, 16 resultados. Entonces, los estudiantes cuando ven este tablero, a veces pues como que lo ven un poquito complicado, ¿no? Pero no hay necesidad de hacer el tablero si tenemos los conceptos de la primera ley o del segundo principio, ¿ya? Pero hay que tratar de hacerlo, en este caso, parecido a lo que vimos la semana pasada, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que yo voy a colocar en la primera fila y en la primera columna? Tengo que colocar los gametos que van a producir, porque ellos son los que van a participar en la reproducción. Son ellos los que van a transportar los gametos. Ahí está, bien. Ahí está. Son ellos los que van a transportar los gametos. Ahí está, bien. Y cuando tenemos este tipo, muchachos, este tipo,
Ahí está. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué colocamos en la primera fila y qué colocamos en la primera columna? Porque son los gametos que están produciendo cada uno de ellos. Entonces, acá también surge la incertidumbre de los muchachos, profe, ¿qué coloco? Bueno, una recomendación que te doy, si es que tú quieres hacer todo el cuadro, ¿no? Porque hay algunos que quieren hacer todo el cuadro, suponiendo que él lleva el polen, ¿no? Gameto masculino, y ella lleva el saco embrionario, gameto femenino, ella va a llevar el gameto femenino. Entonces yo quiero colocar los alelos en estos casilleros. Pero yo tengo este genotipo, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Una distribución independiente. Una distribución. La recomendación que les doy es que combinen a él con los dos. ¿Qué cosa se obtiene? Se obtiene A dominante y B dominante. A dominante y B dominante. Y luego combines al segundo también con los otros dos. Y de la misma manera se obtiene A dominante, B dominante, A dominante, B dominante. Profe, ¿han producido el mismo gameto? Sí, porque tiene el genotipo homocigote. Por eso han producido el mismo gameto. Si vemos cómo es el gameto que produce el femenino, bueno, igual, ¿sí o no? Igual, el femenino también va a tener que producir acá A recesivo, B recesivo, A recesivo, B recesivo, y luego combino a él con los otros dos. Lo mismo, ¿sí o no? A recesivo, B recesivo, A recesivo, B recesivo. Listo, ya hemos hallado los gametos que va a producir tanto el progenitor masculino y el progenitor femenino, ya sabemos. Ahora viene cruzar. Y si tú cruzas, creo que todos se dan cuenta que los resultados son idénticos. Todos salen igual. ¿Y cómo sale, profe? A ver, acá sale heterocigote para A y también sale heterocigote para B. O sea, ¿cómo sale toda la primera generación? Sale dihíbrido. Entonces es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. En la primera generación del cruce de estos dos individuos, la F1, si me preguntan, ¿cuál es el resultado de la F1 en el experimento mendeliano? ¿Qué diría? Bueno, diríamos que en cuanto al genotipo, han salido el 100% dobles heterocigotos, o conocidos también como ¿qué? También a ellos se les conoce como dihíbridos. El 100% de la primera generación ha salido dihíbrido, o si deseas, le puedes llamar doble heterocigote. Él es un doble heterocigote o un dihíbrido. Y todos los resultados van a ser iguales. Por acá me salen iguales, por acá también me salen, todos van a tener el mismo genotipo. Por eso ya no lo escribo porque sabe que todos van a ser iguales. Pero en cuanto al fenotipo, si nosotros hablamos respecto al fenotipo, ¿qué cosa es lo que nosotros encontramos, muchachos? Respecto al fenotipo. Bueno, respecto al fenotipo, vamos a mencionar que el 100% sale amarillo y liso. El 100% se obtiene amarillo y liso. Las semillitas son amarillas y son lisas, ¿sí? Eso es lo que se ha obtenido de esta primera generación. Pero tú sabes que Mendel siempre halló hasta 2 generaciones. Por eso tenemos que hallar la F2. Y ahí en la F2 los resultados ya no son iguales. No, en la F2 los resultados ya no son iguales. ¿Qué cosa tendríamos para la F2? Para la F2 tendríamos que cruzar 2 semillitas amarillas y lisas. Claro, acá tenemos una amarilla lisa y acá tenemos otra amarilla lisa.
dos semillas amarillas y lisas se van a cruzar. Y si se van a cruzar dos semillitas amarillas y lisas, ellas van a presentar el genotipo dihíbrido. Ella es dihíbrido, suponiendo que él lleva el polen, donde está el gameto masculino, y suponiendo que ella es el femenino, lleva el saco embrionario, donde está el gameto femenino. Cuando se cruce, nuevamente, este cruce es el nuevo que nosotros tenemos que conocer. ¿Cómo se llama este cruce? Este cruce se llama cruce de dihíbridos. Y ahí se forma un tablerito de ¿cuánto? Ahí se forma, muchacho, un tablerito de 16. Otra vez. Claro, se forma un tablero de 16. Y tenemos que insertar los gametos, pero distribuirlos independientemente de un factor del otro. Así es. Acá tenemos, ¿no? Acá vamos a presentar, ahí está. Estos serían los posibles resultados que se van a obtener. Ahí está, esos son los posibles resultados. ¿Qué tendríamos acá? Acá tendríamos el gameto que se produce, acá también otro gameto que se produce, y acá también 4 gametos. 4 gametos, ¿no? Para el tablero son 4 gametos. Y acá también 4 gametos femeninos. Y ahora, ¿qué coloco en esa fila y en esa columna? Nuevamente, la sugerencia es, si tú estás aprendiendo genética recién, ¿ya? Si estás aprendiendo genética recién, la sugerencia que te doy es que combines. Si tienes este genotipo, combina el primero con los otros dos. Y tendrías A dominante, B dominante. A dominante, B recesivo. Y ahora combinas él con los otros dos. A recesivo, B dominante, A recesivo, B recesivo. Cuidado con estar pensando que esto es homocigote dominante. No, hay jovencitos que dicen homocigote dominante. No, esto no es homocigote dominante. Profe, él es dominante, él es dominante. ¿Dos dominantes no da homocigote dominante? No, son diferentes letras. Ellos no son homocigotes, ellos son gametos. Los alelos se están llevando acá. Y se han distribuido independientemente por el cuarto principio. Ya, él ha producido estos gametos. Y ella, bueno, si tiene el mismo genotipo, va a producir también el mismo tipo de gametos. Ahí está, muchachos. Produce el mismo tipo de gametos. ¿Y qué tengo que hacer a continuación? Cruzar. A ver, cruzamos acá, muchachos. ¿Qué tenemos si cruzamos acá? Junta los dos dominantes. Sale homocigote dominante. Junta los dos dominantes de B. Homocigote dominante de B. O sea, él es un puro dominante para A y para B. El segundo, juntamos arriba dominante de A, al costado dominante de A, él sale puro dominante de A. Para B, recesivo de B, dominante de B, heterocigote para B. Acá el tercero, recesivo de A, dominante de A, heterocigote de A. Dominante de B, dominante de B, a homocigote dominante de B. ¿Te das cuenta? Así se va completando. El otro, heterocigote de A, ¿qué más? Heterocigote de B. Y así es. Así se va a ir completando todos los cuadraditos. Como te das cuenta, es un trabajo tedioso que no se recomienda que se realice frente a un examen de admisión, pero se hace para demostrar que podemos llegar al mismo resultado. ¿Ya? Yo voy a colocar acá todos los resultados posibles que van a salir. ¿Ya? Mira, todos estos resultados. Para un examen no es necesario que tú realices los 16. No, no hay la necesidad. Si quieres lo haces, pero vas a dilatar un poco el tiempo y la idea es ganar tiempo, ¿no? En un examen, muchachos, en un examen el tiempo es primordial. Entonces no tienes la necesidad de hacer todo, pero
Lo hacemos para poder demostrar que llegamos a la misma conclusión. ¿Sí? Ahí está. Acá, heterocigote de A y heterocigote de B. Aquí, heterocigote de A y homo-recesivo de B. El penúltimo sale homo-recesivo de A y heterocigote de B. Heterocigote de B. Así es. Y el último sale recesivo de A, recesivo de B. Ahí están los 16 resultados, muchachos, que sale al cruzar esas dos semillitas que, ¿cómo lo llamamos ese cruce? Este cruce es el cruce de dihíbridos. Teoría, esta es teoría, cruce de dihíbridos. ¿Cuántos cruces hemos visto entonces desde que hemos empezado a ver la genética? ¿Cuántos cruzamientos hemos visto desde que hemos empezado a ver genética? Hemos visto 4. El primer cruce fue el de puros, ¿no? El de puros. El segundo, el cruce de monohíbridos, de heterocigotes. El tercer cruce ha sido el de prueba, cruce de prueba. Y el cuarto cruce es el cruce de dihíbridos. Profe, ¿para qué me sirve el cruce de puros? Para saber quiénes son dominantes y quiénes son recesivos. ¿Para qué me sirve el cruce de heterocigotes? Para saber qué proporción salen dominantes y qué proporción me salen recesivos. ¿Para qué me sirve el cruce de prueba? Para saber cuál es el genotipo de un individuo que expresa el dominante. ¿Y para qué me sirve el cruce de dihíbridos? Para demostrar el cuarto principio mendeliano. ¿Ya? Pregunta de teoría. ¿Con qué se puede demostrar el cuarto principio mendeliano? Con el cruce de dihíbridos. ¿Ya? Con este cruce de dihíbridos se demuestra el cuarto principio, que es el de la distribución independiente. Vamos a colocar entonces con este cuarto principio se demuestra, o el cruce de prueba se demuestra, con el cruce de prueba se demuestra el cuarto principio mendeliano. En algunos libros al cuarto principio le llaman segunda ley de Mendel. Segunda ley de Mendel. Profe, ¿y qué resultados voy a obtener? Bueno, acá yo les sugiero, ¿no? Todo va por sugerencia. Yo les sugiero que acá, en este segundo tablerito, tú te aprendas el fenotipo, porque el genotipo muy difícil te van a pedir. No, genotipo no te van a pedir. Te van a pedir de cada uno, pero no todo. En cambio, el fenotipo sí. ¿Cuál es el resultado del fenotipo que se obtiene en la segunda generación? O sea, la que se obtiene en la F2. ¿Cuál es el resultado del fenotipo que se obtiene en la segunda generación? ¿Cuál sería, muchachos, el resultado del fenotipo que se obtiene en la F2? Bueno, tendríamos que decir lo siguiente. Se obtiene unas semillitas amarillas, se obtiene otras amarillas rugosas, también se obtiene unas verdes y lisas, y por último, verdes y rugosas. Ahí está. 4 posibles fenotipos es lo que tú puedes encontrar en la descendencia. En cambio, cuando cruzabas puros, solo encontrabas un fenotipo. Todos salían amarillos y lisos. Correcto, ahí está, ¿no? 9, 3, 3, 1. Excelente, muchachos. Así es. 9 amarillos lisos, 3 amarillos rugosos, 3 verdes lisos y 1 verde rugoso. Así es. En este casillero, él es amarillo liso. Él es amarillo liso. Él también es amarillo liso y él también. En la primera fila todos son amarillo liso. ¿Por qué, profe? Basta que tenga un dominante de A y un dominante de B para que todos sean amarillo liso. En el segundo, él es amarillo liso. Acá ya no puede ser amarillo liso porque tiene 2 recesivos. Es amarillo pero rugoso. El otro, amarillo liso. El otro, amarillo pero rugoso. Ahí está, amarillo rugoso. Acá, amarillo liso. Otro amarillo liso.
Pero recién aquí ya tenemos un verde liso, otro verde liso. ¿Te das cuenta? Acá, amarillo liso, amarillo pero rugoso, el penúltimo, verde liso, y el último, verde rugoso. Así es. Ahí es donde se saca la proporción 9-3-3-1. ¿Está bien? Ese es el resultado del fenotipo. Entonces, teoría, cuando tú cruzas dos monohíbridos, obtienes la relación fenotípica 3-1, cuando es monohíbrido. Pero cuando cruzas dos dihíbridos, la relación fenotípica es 9-3-3-1. O sea, quiere decir 9 amarillas lisas, 3 amarillas rugosas, 3 verde lisas y por último 3 o una verde rugosa. Una, muchachos, que es verde y que es rugosa. Ahí está. Eso es lo que nosotros encontramos. ¿Entendido? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de la segunda generación del cruce en el cruce de dihíbrido. Con eso, ustedes están aptos para resolver cualquier tipo de problema. ¿Sí? Cualquier tipo de problema. Ya con los 4 principios mendelianos. Pero hay otras cositas que preguntan, como por ejemplo, el principio de multiplicación, el principio de adición, cómo hallar genotipos diferentes, cómo hallar fenotipos diferentes, cómo hallar gametos diferentes. Entonces, como es teoría, eso también lo voy a hacer por acá. ¿Ya? Vamos a tomar una foto y borramos para continuar. Si es que no hay alguna consulta, consulten, muchachos, si por ahí está claro lo que estamos haciendo en la pizarra acerca del cuarto principio y del cruce de prueba. Entonces, con eso ya podemos de antemano revisar vamos a revisar el principio de adición y el principio de multiplicación, ¿ya? Porque hay problemitas que vienen con eso y el alumno a veces un poquito que se traba, ¿ya? Un poquito que se traba ahí y hay complicaciones. A ver, vamos a poner el principio de cuándo se multiplica, cuándo se suma, ¿ya? Escucha. Vamos a ver, por acá, voy a colocar un problemita. Suponiendo que la condroplasia, ¿ya? La condroplasia es el enanismo. Es el caso donde una persona no desarrolla cartílago. La acondroplasia es un problema donde la persona no desarrolla cartílago. Suponiendo que la condroplasia está determinado por un alelo dominante, ¿sí? Un dominante. ¿Qué es la condroplasia? El enanismo. Es el estado que la persona no forma cartílagos de crecimiento y por lo tanto queda con enanismo. Si la condroplasia está determinada por un dominante, ¿está bien? Si ella está determinada por un dominante y tenemos que la estatura normal está determinado por un recesivo, muchachos, el recesivo supongamos que representa estatura normal. ¿Sí? Estatura normal. ¿Ya? Listo. Con estos datos nos dicen lo siguiente. ¿Ya? Si la condroplasia está determinada por un dominante y la estatura normal por un recesivo, ¿cuál es la probabilidad de que al cruzar dos personas heterocigotas, ¿ya? Dos personas en un matrimonio, dos personas son heterocigotas, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 hijos? ¿Ya? Esto es lo que nos piden. 2 hijos acondroplásicos, ¿ya? 2 hijos acondroplásicos y uno de estatura normal.
Ahí está. Ese es un primer tipo de problema. Un hijo de estatura normal. Ahí está. Repito el problema. El enanismo o acondroplasia está controlado por un factor dominante. En cambio, la estatura normal por un factor recesivo. Si en un matrimonio se casan dos heterocigotes, ¿cuál es la probabilidad de que de este matrimonio dos hijos salgan acondroplásicos y uno de estatura normal? ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema de este tipo es de que no nos están diciendo en qué orden. No nos están diciendo si desean que el primer hijo sea normal o sea acondroplásico. Tampoco nos están diciendo si quiere que los dos primeros salgan acondroplásicos y después salgan de estatura normal. No nos mencionan el orden. Entonces, cuando no nos mencionan el orden, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner situaciones. ¿Qué pasaría si el primer hijo, a ver, una primera situación. ¿Qué pasaría si el primer hijo sale acondroplásico? Ahí está, si el primer hijo sale acondroplásico. Y el otro sale de estatura normal. ¿Ya? Estatura normal. Y luego sale otro acondroplásico. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Dos acondroplásicos y uno de estatura normal. Ya, esa es una situación. Esto es una situación y te va a dar una probabilidad. Eso te va a dar una probabilidad. Pero ¿cuál sería otra situación? Otra situación, muchachos, sería que tengamos un acondroplásico, otra vez acondroplásico, y el tercero que tenga estatura normal. Esa es otra situación. Esta es otra situación y te va a dar una probabilidad. Pero sí o no que hay una tercera situación. Sí. ¿Y cuál sería esa situación? Que el primero salga normal y después los dos salgan acondroplásicos. Y en los tres cumple lo que te está pidiendo. En los tres está cumpliendo lo que te está pidiendo. En los tres. Entonces, ¿cómo vas a resolver ese problema? Ese problema lo vas a resolver de la siguiente forma. Te preguntas, ¿cuál es la probabilidad de que salga acondroplásico de este matrimonio? Bueno, si no te acuerdas, haces tu tablerito, no hay problema, muchacho. Haces tu tablerito y tú dices lo siguiente, profe, de ese matrimonio son heterocigotes. Allá separo, acá también separo, tablerito chiquito de 2x2, ¿sí o no? Y cruzo, me sale acá un puro dominante, un heterocigote, otro heterocigote y un puro recesivo. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga acondroplásico? Acuérdate que la acondroplasia es por ser dominante, ¿ah? La acondroplasia es por ser dominante. ¿Él es dominante? Sí. ¿Él es dominante? También. Él también. Claro. 75%, ¿no? Y 25% de estatura normal. Este 75%, ¿sí o no? Que es 3/4. Claro, ¿no? 75% es 3/4. ¿No? Ahí está, pues. 1, 2, 3, de un total de 4. 3/4. Entonces, la probabilidad que me dé uno de estatura, o mejor dicho, un acondroplásico es 3/4. Lo que me dé estatura normal, como lo has dicho, 25%, 1/4. Y para el otro, de que va a sufrir acondroplasia, 3/4. Entonces tendríamos que realizar, como son situaciones que tienen que darse, entonces multiplicamos. Ahí está. ¿Y esto cuánto generaría? Esto generaría, muchachos, una probabilidad de... Arriba tenemos 9 y abajo tenemos 64. Esto generaría una probabilidad de 9 sobre 64. Así es, 9 sobre 64. Esa es la probabilidad de que ocurra el primer caso. ¿Está bien? Si tú ves el segundo caso, te va a salir lo mismo. Porque para él va a ser 3/4 por
3/4 y acá 1/4. O sea, voy a tener otra vez 9/64. Para él, igual, voy a tener acá 1/4, 3/4, 3/4. Nuevamente voy a tener 9/64. Pero nosotros queremos que esto se dé en cualquiera de las situaciones, ¿no? Porque solo el problema me pide que salga con acondroplasia, 2 acondroplásicos y 1 de estatura normal. Por lo tanto, chicos, ¿qué hago con todas estas probabilidades? Los sumo. ¿Y cuánto sería el resultado? 27/64. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Tengan mucho cuidado entonces. Cuando a ti no te dan el orden de cómo desean que salgan los hijos, entonces la probabilidad que te sale para cada caso lo vas a sumar. Las probabilidades para cada caso la vas a tener que sumar. Eso es lo que vas a tener que hacer. En cambio, ¿qué hubiera sido? Hubiera sido diferente que de este problema te digan que de este matrimonio, ¿no? Imagínate que te digan que de este matrimonio se desea que el primer hijo sea acondroplásico. Ahí está, el primer hijo sea acondroplásico y que el segundo sea estatura normal, y el tercero también sea acondroplásico. O sea, ya te dan el orden. Si ya te están dando el orden, ya no hay situaciones que analizar. ¿Sí o no? Ya no hay situaciones. Tú tendrías que decir inmediatamente, si ya te están dando el orden, muchacho, tú lo único que tendrías que hacer es poner la resolución. Esto se resuelve simplemente multiplicando las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que el primero sea acondroplásico? ¿Cuánto? 3/4. ¿Cuál es la probabilidad que el segundo sea de estatura normal? 1/4. ¿Y cuál es la probabilidad de que el tercero sea acondroplásico? El tercero es acondroplásico, la probabilidad es 3/4. ¿Y qué hago con todo eso? Lo multiplico. 9/64. Mira, en ambos casos hay 2 hijos acondroplásicos y 1 de estatura normal. Acá también hay 2 hijos acondroplásicos y 1 de estatura normal. Pero acá sumé las probabilidades. En cambio, acá multipliqué las probabilidades. Porque me dieron el orden. En cambio, allá sumé porque habían situaciones que tendríamos que ponerlas en casos. ¿Te das cuenta? Se nota la diferencia, ¿verdad? Ya, para los problemas, ten mucho cuidado si es que te vienen ese tipo de casos. ¿Ya? Esos tipos de casos hay que tener mucho cuidado. Listo, muchachos. ¿Qué más? Bueno, también les dije que hay que saber cómo hallar el número de gametos diferentes. Así es, cómo hallamos el número de gametos diferentes. ¿Cómo se podría hallar, profe, el número de gametos diferentes? ¿Fórmula, sí o no? Claro, pero si te olvidaste la fórmula, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasa, muchachos, si tengo un genotipo de este tipo? Un genotipo como él. ¿Cuántos gametos diferentes puede producir? Bueno, él, cuando haga la segregación, él va a producir un gameto con dominante y el otro gameto también va a tener dominante. Entonces, ¿cuántos gametos diferentes está produciendo? 1. Solo 1. Está produciendo solo un gameto diferente. ¿Te das cuenta? En cambio, si tengo un heterocigoto, cuando él haga la segregación, entonces vamos a mencionar que va a formar un dominante y acá un recesivo.
Por lo tanto, ¿cuántos gametos diferentes? Dos. Dos gametos diferentes. Y si tuviera este otro genotipo, ¿cuántos gametos diferentes produciría ese genotipo? De aquí. ¿Cuántos gametos diferentes produciría él? ¿Tienen idea? Uno. Muy bien, claro. Porque si nosotros hacemos la combinación que te expliqué, entonces todos los gametos van a ser A dominante, B dominante, A dominante, B dominante, y también A dominante, B dominante, y el último sale igual. Entonces, los puros no me generan gametos diferentes. Los híbridos, por cada híbrido, me generan dos gametos diferentes. Entonces, si nosotros generalizamos, ¿no? Porque ustedes saben por curso de RM, a partir de casos particulares, podemos generalizar, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si generalizamos? Claro, si esto, a partir de estos casos particulares, nosotros generalizamos, diríamos lo siguiente, que un dihíbrido estaría generando 4 gametos diferentes. ¿Por qué 4? Porque acá sale con A dominante, B dominante, A dominante, B recesivo, sale también con A recesivo, B dominante, y A recesivo, B recesivo. Los 4 son diferentes, ¿sí o no? ¿Y por qué te genera 4? Porque hay dos híbridos. Así es, ahí como lo menciona su compañera Nicole, la fórmula que tendríamos que nosotros sacar de esto para hallar gametos diferentes, la fórmula sería 2 a la n. Así es. La fórmula sería 2 a la n, donde n es el número por aquí. Acá colocamos esta fórmula general que es para hallar el número de gametos diferentes, 2 a la n, donde contabilizamos solamente los heterocigotes. Así tú veas una cantidad de genotipo muy largo, entonces igual tú vas a indicar que la fórmula es 2 a la n. ¿Ya? Porque los que te generan gametos diferentes son los híbridos. Los puros no te generan gametos diferentes, solamente los híbridos. Y por cada híbrido hay 2. Si hay 2 híbridos, 4. Entonces es la potencia de 2, donde n es el número de heterocigotos. Ahora, profe, ¿cómo hallo el número de genotipos? Veamos un caso particular. Si yo cruzo un puro dominante con un puro recesivo, yo voy a obtener acá dominantes, heterocigotes y recesivos. Solamente voy a obtener 3. Perdón. A ver, lapsus. En el puro de dominante y recesivo, solamente voy a obtener 1, porque todos salen iguales. Sí, me estoy confundiendo con el de abajo. Así es. Todos salen idénticos, ¿no? Porque son puros. Principio de la uniformidad. Un genotipo diferente, nada más. En donde salen 3 es en el cruce de monohíbridos. Ahí sí podemos decir que se va a obtener un puro dominante, 2 heterocigotes y un puro recesivo. Se obtienen 3. O sea, profe, que los híbridos me generan 3. Sí, los híbridos te generan 3. Por cada híbrido te generan 3. Si se cruzan 2 dihíbridos, te van a generar en total 9. Sí, acá van a salirte 9 genotipos diferentes, ¿no? Uno de este tipo, te va a salir uno de este tipo, otro así. Bueno, en total van a ser 9 genotipos diferentes. ¿Y por qué 9? Porque hay 2 dihíbridos. Entonces, ¿qué sabemos? Por un híbrido hay 3. Por 2 híbridos
hay 9. Entonces ahora sería 3 a la n. 3 a la n, donde n es el número de heterocigotes, me generaría la cantidad de ¿qué? De genotipos. ¿Ya? Esto sería 3 a la n. Pero ¿cuándo vas a aplicar 3 a la n? Cuando los dos genotipos sean iguales. Sí. Cuando los dos genotipos sean iguales, ahí aplicas 3 a la n. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque de repente un alumno dice, profe, y si en el examen me preguntan cuántos genotipos produce E, ¿podré aplicar 3 a la n? ¿Qué pasa si en el examen te preguntan cuántos genotipos diferentes producen ellos? ¿Podré aplicar la fórmula? No. La fórmula se aplica solamente cuando los dos son del mismo genotipo. Claro, miren, mismo genotipo. ¿Te das cuenta? Ahí se aplica la fórmula 3 a la n. ¿Y entonces cómo hago eso? Bueno, yo te recomiendo que lo hagas por partes. Por ejemplo, si tú cruzas a ellos dos, ¿cuántos genotipos vas a obtener diferentes? Dos genotipos diferentes. Si tú cruzas este heterocigote con este homorrecesivo, otros 2. Y si multiplico, 4. 4 genotipos diferentes obtendré de ello. O sea, cuando no sabes, en este caso, o no son iguales los dos que se van a cruzar, lo haces por partes y así saldría más rápido. ¿Sí? Así saldría más rápido. Vamos a poner ejemplos o vamos a resolver mejor lo que está en tu separata para poder en este caso tomarlo en cuenta. ¿Sí? Ahí tienen una separata que quedó pendiente, ¿verdad? A ver, vamos a resolver lo que está en tu separata, muchacho. ¿Ya? Y si hay algo que mencionar respecto a la teoría, lo mencionamos. A ver, en la parte de genética 1 hay problemitas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo hacemos? En los cuyes el pelo negro es una característica. Ubiquen esa separata que quedó pendiente acerca de los problemitas. Claro, ¿no? Porque este tema es netamente práctico. Entonces tenemos que de alguna forma resolver los problemas. Vamos a resolver los problemas. Voy a tomar una foto por si acaso, ¿ya? Y resolvemos los problemitas. Ya tenemos toda la teoría, ¿ya? Ahora vamos a la práctica, jóvenes. A ver, ¿qué me dice el primer problema? Vamos con el primero. Acá vamos a poner el primer problema. A ver, vamos a hacerlo grande para que todos puedan estar observando. Dice, en los cuyes el pelo negro es una característica dominante. El pelo negro es una característica dominante. ¿Está bien? Y el blanco es una característica recesiva. El pelo blanco es una característica recesiva. Ya está. Si se cruzan dos cuyes, uno homocigote recesivo y el otro heterocigote, bueno, me dice uno homocigote recesivo y el otro heterocigote, esto es lo que te están preguntando, ¿qué porcentaje de la F1 se espera que sea blanco? Te están preguntando en la F1 ¿cuántos serán de color blanco? Así es, esa es la pregunta. Bueno, es un problema para calentar, muchachos. Ustedes saben que este problema se resuelve fácilmente si hago la segregación de él y hago la segregación de él. Yo obtendría 2 heterocigotes y 2 homocigotes recesivos. O sea, el 50% tiene pelo negro, así es, tiene pelo negro, y el otro 50% tiene pelo blanco. Tiene pelo blanco. Ahí está. Ese sería el resultado. No hay alternativas, me parece, ¿no? No hay. Bueno, esa sería la resolución de la 1. La 2, vamos con la 2.
A ver, profesor, ¿qué me dice la pregunta 2? En la pregunta 2 me dice, se sabe que el albinismo es una enfermedad hereditaria producida por un gen recesivo. Ahora me dicen que el recesivo está determinando una enfermedad que es el albinismo. La falta de pigmentación, ¿cierto? La falta de pigmentación. Y te dice que esto se expresa en condición homocigótica. Bueno, eso ya lo sabemos. El recesivo solo se expresa en condición homocigótica. Vamos a utilizar las letras que están colocando ahí en el texto. Te dicen que es el recesivo de C, ¿ya? Y luego te dice, además se sabe que los individuos heterocigotes y homocigotes dominantes no desarrollan dicha enfermedad. Claro, el dominante es el que tiene pigmentación normal. Claro, el albinismo es la falta de pigmentación. Y el dominante es el que va a querer pigmentación normal. Listo. Según estos datos, averigüe usted la probabilidad de que nazca un hijo albino de un matrimonio entre hombre y una mujer heterocigoto. Claro, ¿no? Claro, un hombre, ¿no? Heterocigoto con una mujer heterocigoto. Ahí está. Están especificando que el matrimonio es entre varón y mujer. Bueno, a veces no especifican, tienes que asumir que en los matrimonios hay fidelidad y también tienes que asumir que es el matrimonio conservador, ¿no? El de varón y mujer. Eso es lo que tienes que asumir para los problemas. Mira, si tenemos acá este cruce, no, bueno, vamos a hacerlo con los mismos genes que están utilizando ellos. Me piden cuál es la probabilidad, profe, de que nazca un hijo albino, ¿no? Si los dos son heterocigotos. Fácil, pues, muchachos, ¿no? Ustedes saben que esto solamente significa aplicar el principio de la segregación. Vamos a obtener 3 dominantes y un recesivo. ¿Cuál sería la probabilidad de que salga albino? La probabilidad de que salga albino es 1/4. 1/4 es la probabilidad de que de ese matrimonio nazca un niño albino. ¿Sí? Nazca un niño albino. Así es. Así, pero me dice, claro, está bien, 1/4 sería. 1/4. ¿Ya? Problema 3. A ver, problema 3. ¿Qué dice el problema 3? Estamos claros, ¿no? En el ganado ovino, el cuerno helicoidal es un rasgo dominante. Ya está. El cuerno helicoidal. Tú sabes que algunos cuernos, ¿no? Dan como vuelta, ¿no? Ese es el cuerno helicoidal, ¿no? Es el cuerno helicoidal. En el ganado ovino, el cuerno helicoidal es un rasgo dominante. Y el recto es un rasgo recesivo. Claro, o sea, el ganado ovino puede tener este tipo de cuernos. Hay un ganado ovino que puede tener estos cuernitos, ¿sí? Y hay otro que puede tener los cuernos rectos, ¿no? Así, algo así. Eso es a lo que se refiere. Cuernos helicoidales y cuernos rectos, ¿ya? Este recesivo quiere que el ovino tenga cuernos no helicoidales, sino rectos. Ya está. Me dice lo siguiente. Según este dato, o según estos datos, averigüe usted la proporción fenotípica para cuernos helicoidales entre una hembra de cuernos rectos y un macho híbrido. Bueno, si la hembra tiene cuernos rectos y el macho tiene cuernos, el macho es híbrido, acá está, él es el macho híbrido, la hembra tiene cuerno recto, la hembra es así, ya está. Con ese cruce me dice, hay usted la proporción fenotípica. ¿Cuál sería la proporción fenotípica? Bueno, sabemos que al cruzar ellos dos, acá nos va a salir este resultado. ¿Sí? Ahí está. Separamos dominante, heterocigote y homo recesivo. A ver, acá hay un error, ¿no? Acá sería recesivo. Ya está. Saldrían 2 heterocigotes y 2 recesivos. El 50%
sale con cuerno helicoidal, y el otro 50% sale con cuerno recto. Sí, 50-50. ¿Cuál sería la proporción fenotípica? La proporción sería 2-2 o 1-1. Tú puedes elegir cualquiera de los dos. 2-2 o si quieres 1-1. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Sí, excelente, claro, teoría. Así es, Harold. Cuando tú cruces siempre un puro recesivo y un heterocigote, 50-50. 50 dominante y 50 recesivo. Así es, esa es la idea. Esa es la idea. Así es. Ya con la práctica tú te vas dando cuenta que algunos resultados ya van quedando en tu cabeza y para los siguientes problemas se te hace más sencillo. Por eso les digo, la práctica es lo que te va a dar la destreza para poder resolverlo con más rapidez. ¿Qué más dice? Al cruzar un perro homocigote recesivo de orejas pequeñas, bueno, si me están diciendo que se va a cruzar un perro homocigote recesivo, orejas pequeñas, entonces indirectamente me están diciendo que el alelo recesivo es el que determina orejas pequeñas. El alelo recesivo determina orejas pequeñas. ¿Sí o no? Claro. ¿Qué más me dice? ¿Qué más me dice? Y pelo blanco. Ah, o sea que no solo tiene orejas pequeñas, sino también tiene pelo blanco. Y te dice que es homocigote recesivo, o sea que él es de esta forma, para 2. O sea que también el pelo blanco está determinado por un recesivo. Si tú le has puesto una letra, está mal, porque te están dando 2 características, el tamaño de las orejas y el color del pelo. Son 2 letras diferentes, ¿sí o no? Luego te dice que este perrito homocigote recesivo de orejas pequeñas y pelo blanco se va a cruzar con una perrita heterocigote de orejas grandes y pelo negro. Ah, quiere decir, ¿qué quiere decir eso, muchacho? Eso quiere decir que cuando crucemos, vamos a mover por acá la camarita. Ahí está. Mira, muchacho, eso quiere decir que las orejas grandes son dominantes y el pelo sería negro, ¿no? En todo caso, sí, el pelo negro también sería dominante. Pero ¿cómo es en este caso la perrita? Es heterocigote. O sea, profe, pongo de esta forma. Sí, pero tienes que poner para los dos. Así. Ya está. Ya está. Así es. Y te dice qué fenotipos se obtendrían en la primera generación. Bueno, te están preguntando qué fenotipos se obtienen de este cruce. ¿Podrías estimar qué sale de este cruce? Muy sencillo, muchachos. Muy sencillo. ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer de la siguiente manera. No vas a hacer tu tablero de 16. No. Simplemente te preguntas, si tú cruzas él con él, ¿qué te saldría en este caso? Hace un rato lo mencionó Harold. Sale 50-50, claro, sale 50%, ¿no? Orejas grandes y 50% orejas pequeñas, ¿sí o no? Pero si tú haces el cruzamiento del otro, ¿qué vas a obtener? Ah, lo que vas a obtener de ese cruzamiento va a ser 50% pelo blanco y 50% pelo negro. Entonces, ¿cuáles son los fenotipos que tú vas a obtener? A ver, ¿qué fenotipos vas a obtener? Vas a obtener perritos de orejas, cachorros de oreja grande y pelo blanco. ¿Qué más vas a obtener? Perritos de oreja grande
y pelo negro. Y pelo negro. También vas a tener perritos de oreja pequeña y pelo blanco. Y por último, perritos o cachorros de oreja pequeña y pelo negro. Esos serían los fenotipos que vas a obtener. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que ellos se mezclan con los dos. Él mezcla con los dos. O sea que este 50% de orejas grandes se va a combinar con el 50% de pelo blanco. Este 50% de orejas grandes se combina con el 50% de pelo negro. Y ahí está. Y el otro también se combina. Listo. Eso es lo que tendríamos que tener como resultado en la pregunta 4. ¿Sí? ¿Les sale eso, muchachos? Vamos a la 5. ¿Ya? Bueno, ahí no hay alternativas, pero lo que estoy colocando en la pizarra sería la resolución de esos problemitas. Ya, por si acaso voy a tomarle una foto. Y vamos a poner la resolución del siguiente problema. Vamos con el problema 5. ¿Ya? Vamos con el problema 5. ¿Qué dice el problema 5? Marque la alternativa donde estén representados, ¿no es cierto? A ver, nos dice, marque la alternativa a ver, chicos. A ver. Ya, acá está. Marque la alternativa donde estará representado un híbrido, un homocigote dominante y un homocigote recesivo. Eso está sencillo. ¿Cuál has marcado, muchachos? Te piden un homocigote dominante, un heterocigote y un homo recesivo. ¿Cuál has marcado? La 5. La 5 tiene que reconocer nomás. Enano, ¿sí o no? Correcto. Un heterocigote o híbrido, un homocigote dominante y un homocigote recesivo. Está bien, enano. ¿Ya? La 6. ¿Cuántos serán homocigotes recesivos para 2 caracteres? Si cruzamos 2 individuos de híbridos. Ahí está, mira. Se van a cruzar 2 híbridos. ¿Ya? Mira, no vamos a hacer tablero. ¿Ah? Mira, se van a cruzar 2 híbridos. Se van a cruzar 2 individuos de híbridos. ¿Cuántos van a ser homocigotes recesivos para los 2 caracteres? Este es un homocigote recesivo para un carácter y esto es un homocigote recesivo para otro carácter. Te están preguntando cuántos van a ser así. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo lo hago, profe? ¿Hago mi tablero de 16? No, no haces tu tablero de 16. Simplemente te preguntas, si cruzas este heterocigote con este heterocigote, ¿cuál será la probabilidad de que obtengas homocigote recesivo? Ya nosotros hemos entrenado eso. ¿Cuánto sale? 1/4, claro, excelente, sale 1/4. Profe, si no me acuerdo, haces tu tablero acá, separas el alelo de él, separas los alelos de él, cruzas, y ahí te vas a dar cuenta que sale específicamente 1/4. 1/4. Profe, y para el otro caso también, mira, si tú cruzas él con él, ¿cuánto sale de este tipo? Igual, profe. Profe, pero ¿es equivalente? Sí, 1/4. Entonces multiplicas esto y la respuesta sale 1/16. ¿Se acabó el problema? Sí, se acabó el problema. Así es como tienes que trabajar. La 7, ¿qué dice la 7? A ver, la pregunta 7. Entre los seres humanos, la esquizofrenia es una demencia común que depende de un alelo recesivo. Ahí están dando que hay un cuadro de esquizofrenia, el cual depende de un alelo recesivo.
La esquizofrenia, ahí está dependiendo de un alelo recesivo. Y la capacidad mental normal de un dominante. Esto sería, bueno, una capacidad mental normal, ¿no? Sin esquizofrenia. ¿Sí? Al final te están diciendo sin esquizofrenia. Te dice, señale el fenotipo más probable en la descendencia de híbridos. O sea, me están preguntando si yo cruzo híbridos, ¿cuál es lo más probable que yo obtenga en la F1? ¿Cuál es lo más probable? ¿Esquizofrénicos o algunos que tengan capacidad mental normal? Fenotipo, ¿ah? ¿Cuál es la clave? Normal, correcto, normal, claro. Van a salir 3/4 de capacidad mental normal, ¿sí? 75% capacidad mental normal y solamente 1/4 van a salir esquizofrénicos. Sí. La respuesta es avión. Avión. 8. ¿Cuántos fenotipos producirá el siguiente cruce? A ver. Tenemos en la número 8 el siguiente cruce. Miren, heterocigote de A, homocigote recesivo de B, por homocigote recesivo de A y heterocigote de B. Me están preguntando cuántos fenotipos voy a obtener de ese cruzamiento. Muchachos, acá hay algo muy importante. Te piden fenotipo, no genotipo. Te recomiendo que lo hagas por partes. Si tú cruzas ellos dos, ¿cuántos fenotipos podemos obtener? Fenotipos, ¿ah? ¿Cuántos fenotipos podemos obtener del cruce de un híbrido con un homocigote recesivo? ¿Cuántos? 2, muy bien. Porque tú sabes que al cruzar ellos dos, 50% salen heterocigotes y 50% salen homocigotes recesivos. Salen 2. Y para el otro caso, si yo tengo este homo recesivo, con él también voy a tener un resultado de 2. Lo multiplico y la respuesta es 4. Nada más. Lo que estoy haciendo es analizar cuántos fenotipos me produce este cruce y cuántos fenotipos me produce el siguiente cruce. Si lo multiplico, eso sale 4. Respuesta al problema. La clave sería casa. 9. No es posible un gameto de un individuo cuyo genotipo es ya. En la pregunta 9, te dicen que hay un individuo que tiene este genotipo. Heterocigote para R, homocigote recesivo para M y heterocigote para Q. Te preguntan cuál de esa lista no es posible su gameto, el genotipo del gameto. A ver, ¿cuál sería? El primero sí es posible. Claro, el primero sí es posible. ¿Por qué, profe? Porque tiene un dominante, un recesivo para M y un recesivo para Q. Y sí tiene todos ellos. Sí es posible. El segundo, un dominante para R, un dominante para M y un dominante para Q. Él sí, pero él no. ¿Cómo va a salir un dominante para M si él no tiene dominante? No, él no puede ser. Esta es la clave. 9, barco. Barco. 10. A ver, la 10 para cerrar. La 10. A ver, ¿qué dice la pregunta 10? En la pregunta 10, muchacho, en la pregunta 10, me dice, el color negro de los Cocker Spaniel está determinado por un dominante. Él quiere pelaje negro en la raza de perros Cocker, ¿ya? Y el pelaje rojo está determinado por un recesivo. Él quiere rojo. Dato del problema, es dato del problema. El color uniforme es por un dominante U. Él quiere un color uniforme. Todo parejito, ¿sí? Y me dicen que
A ver, el color uniforme por el alero y el color manchado por el recesivo. Él quiere un color manchado. Ya está. Con estos datos me dice un macho de pelo negro y uniforme. Tiene pelo negro y uniforme. ¿Ya? Listo. Produce una camada de 6 cachorros. 2 negros uniformes, 2 rojos uniformes, un negro manchado y un rojo manchado. Bueno, me dan el dato del macho, pero no me dan el dato de la hembra. ¿Ya? Yo te pregunto, si el machito tiene pelaje negro, el machito tiene que ser así. ¿Sí o no? Puede ser puro o híbrido. Y si es uniforme, el machito tendría que ser así. Ahora, me están dando datos de los hijos, me están dando datos de la F1, los cachorros, para yo saber qué genotipo tiene él y qué genotipo tiene ella. A ver, profe, ¿qué me dice? Tiene 6 cachorros, ¿ah? 2 de color negro, 2 de color negro y uniforme. Ya, 2 de color negro y uniforme. ¿Cómo serían ellos dos? Ellos serían igual que los padres o que el papá. Así sería. Claro. ¿Qué más tiene? Uno negro manchado, uno de pelaje negro y manchado. Bueno, si es de pelaje negro y es manchado, muchachos, si es de pelaje negro tendría que ser así. Pero si es manchado, tendría que ser 2 recesivos. Y para que sean 2 recesivos, uno tiene que tener el papá y uno tiene que tener la mamá. ¿Sí o no? Así es. 1, 1. 1, 1. ¿Y qué más me dice? Otro cachorro, otro dato de cachorro, y un negro manchado y un rojo. También tiene un cachorro rojo. Profe, disculpe, los chicos dicen que sí hay una hembra. A ver, a ver. Ah, la hembra es roja y uniforme. Ah, ya. Claro, claro. Acá la hembra es roja y uniforme. Ah, bueno, más rápido todavía. Si la hembra es roja, entonces la hembra tuvo que ser 2 recesivos. Y si es uniforme, tendría que ser así. Claro, ¿no? Ya salió entonces. La hembra tiene homocigote recesivo de N y heterocigote de U. Y el macho sería heterocigote para U, pero ¿cómo sería para el caso del color negro? Como tiene acá una cría roja, la roja va a tener 2 recesivos. Entonces el machito tiene que ser así. Esto sería el genotipo de los padres. Muy bien, muchachos, excelente. Qué bueno que se hayan dado cuenta. No había visto el de la hembra. Pero sí, si me dan que la hembra es roja y uniforme, acá tiene que ser 2 recesivos y como es uniforme, un dominante. ¿Por qué le puse recesivo? Porque uno de los hijos tiene 2 recesivos. Uno lo adquirió del papá y el otro de la mamá. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ahí la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? A ver, el papá sería heterocigote para N y heterocigote para U. Y la hembra sería dedo. Dedo, ¿no? Sí, dedo sería. Así es, sería dedo. Bien, muchachos, ahí está entonces una parte genética. Igual vamos a resolver todos los problemas, practica, y ya con eso nosotros resolveríamos todos los problemas. ¿Ya? Entonces me dice, profe, el fenotipo de 2 híbridos. A ver, acá rapidito nomás lo hago. Acá. Me dice, si tiene 2 híbridos, ¿qué proporción de la F1 tendrá el mismo genotipo de los progenitores? O sea, te están pidiendo qué genotipo va a ser híbrido. De 2 híbridos, ¿cuántos son híbridos? Cruzas híbrido con híbrido, ¿y cuántos híbridos tienes? 2 de 4. Pones eso acá, 2 de 4. Ahora cruzas híbrido de B con híbrido de B, ¿cuántos híbridos tienes? También 2 de 4. ¿Qué haces con estos dos? Lo multiplicas y te sale 4 de 16. El problema 14 sale 4 sobre 16.
La idea es hacerlo por partes, nada más. Trabajas el gen A multiplicado con el gen A y el resultado para el gen A. ¿Cuánto te da al cruzar dos heterocigotes? ¿Cuánto te da heterocigotes? 2 de 4. Si cruzas heterocigote de B con heterocigote de B, ¿cuántos heterocigotes? También 2 de 4. Lo multiplicas y te sale 4 de 16. ¿Ya? Por ahí, si un alumno quería la 14, sale 4 de 16. Bien, chicos, se cuidan bastante. ¿Ya?